tardes, bienvenidos. Esta es la emisión de Hechos de la Tarde. Les saluda Armando Godoy. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Gracias por informarse con un noticiero de Hechos. A continuación, nuestros titulares. 5% primero se regresa en su totalidad. En esta emisión le contamos sobre las reformas al sistema de pensiones aprobadas esta madrugada en la Asamblea Legislativa, tras varios días de intensas negociaciones. Diversos sectores aplauden el acuerdo para reformar las pensiones. Le contamos qué piensa la población al respecto. Para cumplir con los requerimientos. Pero eso no fue lo único que se acordó en el Pleno. Los diputados aprobaron una nueva deuda por 168 millones de dólares. Le contamos para qué. Continúan en aumento los hechos violentos. Solo este miércoles 34 personas fueron asesinadas, 3 de ellas en San Salvador, donde desde hace 10 días se realizó un despliegue de seguridad. Prepárese, para las próximas horas se pronostican fuertes lluvias por el acercamiento de una nueva onda tropical. Le tenemos los detalles. Ante la crisis que atraviesa Puerto Rico tras el huracán María, el presidente de los Estados Unidos suspendió una ley para que barcos extranjeros lleven suministros a la isla. Bueno, nuestros compañeros periodistas ya están listos para prepararnos lo más importante de las noticias que han cubierto. Por supuesto, queremos saludar al periodista Raúl Hernández. Nos tiene declaraciones de este aumento de homicidios y lo que han dicho las autoridades de la Policía Nacional Civil. Claro, Antonio Valladares también más adelante nos estará brindando información de lo que ha cubierto. Por supuesto, y la periodista Raquel Herrera, que ha dado cobertura de lo que ha dicho Asafondos desde Avanza, la Asociación Bancaria Salvadoreña. Rápidamente, Raquel, un breve avance. ¿Qué dijo sobre esta reforma de pensiones? Así es, Armando, ha dicho que es una reforma integral y que beneficia principalmente a los trabajadores. Más adelante les vamos a tener todos los detalles de lo que ha dicho Asafondos sobre la reciente aprobación de la reforma al sistema de pensiones. Por supuesto, gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Más adelante nos estaremos enlazando nuevamente contigo, igual que con Raúl y con Antonio, pero mientras tanto queremos contarle que por unanimidad los diputados avalaron esta reforma a la ley de pensiones. Y esto lo hicieron en horas de esta madrugada. Así fue la aprobación del nuevo sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa. Pasada la medianoche de este jueves, todas las fracciones avalaron la iniciativa que estuvo en discusión en las comisiones de Hacienda y la ADOC. Sumado a esto, las más de 2 horas para leer el dictamen. En el sentido que se reforme la ley del sistema de ahorro para pensiones emitida por decreto legislativo. Las 14 reformas más importantes son las siguientes. Aumenta la cotización del 13% al 15%. Se reduce la comisión que cobran las administradoras del fondo de pensiones del 2.2 al 1.9%. Se eleva el porcentaje de pensión por muerte o invalidez al 50%. Los cotizantes que hayan aportado a las AFP 10 años como mínimo podrán pedir un adelanto de sus ahorros del 25%, pero deberán reintegrarlo en los próximos 5 años con su debida ganancia. Se regresará el 3% del 5% que va destinado para el fondo colectivo, mientras que el 1% restante irá para la pensión vitalicia y el otro punto porcentual para el manejo de la pensión, mientras en el caso de los optados recibirán un 35% como mínimo, pero se sumará un 1% por año hasta un máximo del 55% y con un límite de $2.000 por pensión. Estos últimos puntos fueron los que generaron mayor discusión por parte de los diputados. Sin embargo, dijeron estar satisfechos con las medidas que en su mayoría son de la propuesta integradora. 25 años de cotización, ese es el ahorro que tenés, más la rentabilidad de los 25 años, más ese cachito que estamos hablando de los 3% que se compensa. Entonces, eso se divide entre 20. Y esa pensión que te da en esos primeros 20 años será la misma hasta que te muras. 5% primero se regresa en su totalidad y además con una rentabilidad a aquellas personas que no pasaron a cumplir con los requisitos para pensionarse de vejez. Aunque sentencias nos pusieron al lado de cerca del impago, hemos logrado que la racionalidad impida el impago. También se aumentó la rentabilidad de los certificados de inversión previsional para que suba del actual 3% hasta el 6% para cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional. El ministro de Hacienda elogió el acuerdo político y aseveró que ya no habrá un impago. La población hacía su ahorro de
10.8%, ahora lo va a hacer arriba de 11%. No hay impago, no va a haber impago. Dice que todos en Arena votaron. Alejandrina Castro, Carla Hernández y Patricia Valdivieso se abstuvieron. Este 3% que va a dar el trabajador al Fondo de Garantía Solidaria, luego el Estado tiene la responsabilidad de devolvérselo cuando se jubila. Me preocupa que si ahora no hay los fondos, en el futuro, ¿cómo se garantiza que van a tener esos fondos? Entonces, a mí me quedan dudas del costo-beneficio que tendrán los trabajadores. Después de aprobadas las reformas, los diputados celebraron en el Pleno Legislativo. El reloj pasaba de la 1 de la mañana del jueves. Económico permanente. Después, para sorpresa de todos, Guillermo Gallegos dio por cerrada la sesión plenaria para que 30 minutos después se volviera a instalar. Yo quisiera convocar a la Comisión de Hacienda. Y es que los diputados todavía tenían tarea pendiente: estructurar la deuda del fideicomiso de obligaciones previsionales, primero un decreto transitorio que evite el impago de octubre y luego aumentar la vida de los CIP en el mercado a más años. Se le dé prórroga de vencimiento hasta 4 meses más, con lo cual evitamos caer en el impago. Los antiguos bonos se van a volver a emitir en los próximos días para un periodo de 30 años con 3 años de gracia. Estas reformas ya fueron sancionadas por el presidente de la República, quien las firmó este mismo jueves en la madrugada, y se incorporarán al presupuesto general de la Nación cuando se presente este viernes a las 11 de la mañana. No habiendo más puntos que tratar en la presente sesión, se da por cerrado. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. Bueno, esa es la opinión que tienen los partidos políticos, pero ¿qué opina la gente? Bueno, fuimos a las calles y le consultamos sobre estos cambios que hicieron en la reforma al sistema de pensiones durante la sesión plenaria. Algunos dicen que a pesar de los cambios, el dinero que se entrega al momento de la jubilación no alcanza por los elevados costos de la canasta básica. No alcanza eso, no sirve. Mire, el trabajo ahora ya uno que ya para 60 años ya no le dan. Va a una parte y uno quiere conseguir trabajo, le dice, no, usted está señor. O si no, si para estarlo engañando a uno, va, pues como ya le ven la edad, venga hasta el día, venga hace otro día, llega ese día uno, no hay tales. La necesidad lo obliga a uno. ¿Y con lo que vende le ajusta por ejemplo? Ahí la voy pasando, sale para la comidita, la casa, los pasajes que uno gasta, como anda por todos lados. Así que ahí vamos pasándolo. Bueno, y con esta reforma es importante aclarar algunos aspectos. Primero, que se aumenta del 13 al 15% el monto de cotización. Estamos hablando que 1% aportará usted como trabajador y el otro por ciento lo dará su empleador, es decir, la empresa o organización para la cual usted trabaja. Cuando usted se jubile, se calculará su pensión con los fondos ahorrados a esa cuenta individual, más rentabilidad ganada, dividido entre 20 años. Si el jubilado vive más de 20 años, se activará el fondo colectivo para seguir financiando de por vida la pensión. Además, se mantiene la edad de jubilación, la pensión mínima también se mantendrá en $207. La comisión que cobran las AFP por administrar su pensión baja de 2.2 al 1.9%. Y a los trabajadores llamados optados se les dará hasta el 55% de su salario. Sin embargo, es importante decir que la pensión empezará con el 35% y cada año irá aumentando progresivamente un 1% y su pensión máxima será $2.000. Es decir, la pensión no aumentará más de $2.000. Y bueno, el acuerdo al que llegaron los diputados ayer en la Asamblea Legislativa ya generó reacciones. Por supuesto, y estas reacciones nos las tiene a continuación el periodista Antonio Valladares, a quien le damos la cordial bienvenida. Antonio, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Satisfecho se mostró el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por los acuerdos a los que se llegaron ayer en la Asamblea Legislativa, sobre todo al hablar en los temas de pensiones. Asegura que esto muestra la capacidad que se tiene de llegar a consensos entre los diferentes partidos políticos y además dice que esto será de beneficio para todas las personas que están cotizando y por supuesto para aquellos que ya esperan recibir su pensión, pero aseguró que aún hay temas que se deben de tratar y temas que podrían sacar adelante al país y que deben de iniciar de inmediato para que en el año 2018 arranquen con pie derecho. Hay que felicitar a la Asamblea Legislativa y por supuesto reconocer el esfuerzo concertado para dar un gran primer paso en esta dirección. Parte de todo este tema del acuerdo
era básicamente para tratar de sacar el tema del impago. Hoy viene otro tema que no debería ser problema, aunque va a generar discusión de cómo generamos sostenibilidad en el campo de las finanzas públicas, que tiene que ver con los presupuestos que se van a presentar el día de mañana. Quien tampoco pasó por alto la oportunidad de expresar su satisfacción respecto a estos acuerdos fue la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains. Ella, aunque breve, mandó un mensaje a los legisladores. Dar las felicidades a la Asamblea para aprobar la nueva ley de pensiones y llegar a un acuerdo que muestra que sí es posible en este país para llegar a un acuerdo. Y ahora sí puede decir que puede empezar con la ley fiscal. Estas son parte de las reacciones que ha generado los acuerdos a los que se llegaron ayer en la Asamblea Legislativa. Nosotros, por supuesto, le vamos a estar presentando un informe detallado en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes. Y también el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administración de Pensiones se mostró a favor y satisfecho con lo que aprobaron los diputados en la Asamblea Legislativa. Así es. De hecho, dio una conferencia en la Asociación Bancaria en Avanza y hasta ahí está la periodista Raquel Herrera. Nos tiene los detalles. Raquel, cuéntanos qué dijo René Novelino sobre esta nueva propuesta de pensiones. Buenas tardes nuevamente, Raquel. Muy buenas tardes, compañeros. Así es, como era de esperarse, Asafondo se ha mostrado satisfecho con la aprobación de esta reforma del sistema de pensiones que tenía en vilo al Ejecutivo desde hace al menos un año y medio, debido a que la mayoría de los puntos que recoge la reforma aprobada esta madrugada por los diputados de la Asamblea Legislativa es de la propuesta que presentó la ISP. Para René Novelino, quien gana mayoritariamente en la reforma aprobada por los diputados son los trabajadores. ¿Qué dijo en torno al tema? A continuación, sus reacciones. Una reforma al sistema de pensiones profunda, integral y equilibrada. Equilibrada en el sentido de que contiene disposiciones que apuntan a mejorar el monto y la forma en que las pensiones de los trabajadores van a ser pagadas de aquí en adelante. Y equilibrada también porque las disposiciones que esta reforma contiene lleva también implícito un alivio fiscal importantísimo para coadyuvar a mejorar la situación fiscal del país. Del alivio fiscal que habla René Novelino es que se logró reestructurar la deuda de pensiones, es decir, según lo que ha dicho Asafondos, de un corto a mediano plazo, el Estado tendrá un alivio fiscal en las deudas en el tema de pensiones. ¿Qué dijo en torno a esto? A continuación, más detalles. El alivio fiscal al que yo me refiero, Marielos, es un alivio fiscal de corto plazo en cuanto a que la otra semana no va a tener que pagar 91 millones de dólares porque se reestructura la deuda, en que el próximo año, en virtud de esa reestructuración, toda la deuda anterior va a gozar de un periodo de gracia en el cual no va a haber amortización de capital, lo cual reduce sustancialmente las obligaciones de pago del Estado. Y en el mediano y largo plazo sigue habiendo un ahorro fiscal importante en cuanto a que el Estado ya no es responsable directo del pago de las pensiones del Decreto 100. El presidente de Asafondos también señaló que dentro de los puntos que contempla esta reforma del sistema de pensiones es que dentro de 5 años, es decir, a partir del 2022, se comenzarán a revisar los años de jubilación de los cotizantes. A partir del año 2022 y ya queda establecido un mecanismo objetivo para que la edad de jubilación se esté revisando cada 5 años en función del crecimiento de la expectativa de vida.
Bueno, esas eran parte de las reacciones del presidente Azafondos en torno a la reciente aprobación de la tan esperada reforma al sistema de pensiones. Ellos aseguran que después de la conferencia, es decir, saliendo de aquí, continúan en reunión para revisar todos los puntos que contiene esa reforma que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa y que principalmente han hecho que el Ejecutivo no cayera en impago el próximo 4 de octubre. Este es el informe que les tengo, Armando. Raquel, dos preguntas. Primero, si Azafondos ya dio detalles cuándo comenzaría este descuento de nuestro salario para el aumento de la tasa de cotización para la administración de las AFPs. Esa es la primera pregunta. Y segundo, conocer también si se habló sobre diversificar la inversión de las pensiones. Fíjate que precisamente sobre ese tema, a partir de que la reforma del sistema de pensiones salga ya oficialmente en el diario oficial, después de la ratificación del presidente de la República, empezarían ya a sustraerse de los salarios de los cotizantes las amortizaciones respectivas, luego que incrementara de un 13 a un 15% las cotizaciones de los trabajadores. Esas son parte de las declaraciones que ha dicho el presidente de Azafondos. Perfecto. Y en cuanto a diversificar las inversiones, es decir, invertirlas fuera y no solo en el gobierno, ¿no se habló sobre esto? Precisamente ese punto no fue abordado ese día. El presidente Azafondos quiso mantenerse enfático en felicitar a los diputados de la Asamblea Legislativa, en asegurar que la reforma aprobada al sistema de pensiones va a beneficiar principalmente a los trabajadores y que de alguna manera también al Estado en general, porque le va a dar un respiro con la deuda de pensiones que ha venido arrastrando durante los últimos años y que ha tenido al Ejecutivo en una crisis fiscal. Perfecto, Raquel, gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y no ha sido el único que ha reaccionado, no han sido los únicos. También reaccionó sobre esta reforma al sistema de pensiones el aspirante a presidente de la República del Partido Arena, Carlos Calleja. Él felicitó a la clase política por llegar a un acuerdo para reformar las pensiones y hizo un llamado también a buscar consenso para un acuerdo fiscal. Esta madrugada vimos un ejemplo de la madurez y la voluntad política necesaria para construir acuerdos de nación que tanto necesitamos. Hoy nuestro llamado como nueva visión de país es que trabajemos unidos y de forma transparente en llegar a un acuerdo fiscal sostenible, un gran pacto de nación que nos permita construir ese El Salvador que soñamos, con buen crecimiento económico, buenas oportunidades de trabajo, salud y educación de calidad para nosotros. Bueno, también las reacciones vinieron acá desde el set de Noticiero Hechos, y es que Manuel Burgos estuvo conversando con Luis Membreño, habló sobre esta aprobación de reforma al sistema de pensiones. Él aseguró que esta discusión sobre las pensiones ha permitido mejorar las propuestas y dar más beneficios a los trabajadores. Para Membreño, con la reforma se está tratando de hacer ajustes para poder llevar al país a un nivel sostenible, aunque dejó claro que las pensiones no es el principal problema financiero del país, sino el exceso de gastos del gobierno, por lo que el siguiente paso es una reforma fiscal. Si el problema fueran las pensiones solamente, entonces ya con esta reforma no deberíamos de estar hablando de nada más. Pero ese es el principio. Recordemos que ahora tenemos que ir al pacto fiscal, porque esto no resuelve la totalidad de los problemas financieros del Estado, sino que esto es una parte importante, pero no lo medular. Entonces ahora tiene que darse el pacto fiscal. Pero la reforma de las pensiones no fue lo único que aprobaron los diputados en la Asamblea Legislativa. También aprobaron más deuda por 168 millones de dólares. El gobierno ya tiene un salvavidas para finalizar los compromisos financieros de este año. Los diputados aprobaron 168 millones de dólares en deuda para financiar el presupuesto 2017, pero el aval de los 56 diputados se dio en horas de la madrugada. A las 3 de la mañana del jueves, El Salvador aprobaba la emisión de bonos. Serán distribuidos de la siguiente manera: emisión de títulos para crédito puente de $45.934.300,
Para el pago del subsidio de la energía eléctrica, $5.302.225. Para las pensiones del IDFA, $34.830.000. Para la devolución del IVA a exportadores, $26.267.260. Para el pago de los intereses de eurobonos, $55.696.352. Y es que esta maniobra se hizo porque la Sala de lo Constitucional declaró que la ley del presupuesto 2017 era inconstitucional por el desfinanciamiento y la subestimación de gastos ineludibles como el pago del FOP. El aval legislativo contó con mayoría calificada, es decir, 56 votos. Servir para cumplir con los requerimientos de la Sala de lo Constitucional y para poder financiar el déficit fiscal del país. La emisión de títulos valores originalmente era de $260 millones, pero se le restó $91 millones que con una reestructuración de la deuda, acompañado de la reforma previsional, se solventó. Arena en reiteradas ocasiones negó los votos para emitir más deuda, pero estos fueron fruto de las negociaciones de pensiones. La impostergable urgencia que demanda la necesidad de disponer de liquidez para atender las obligaciones dispuestas en la ley del presupuesto general del Estado para el presente ejercicio fiscal. Año 2017, justamente un día antes que traigan el Consejo de Ministros el proyecto de presupuesto del año 2018. Con la incorporación de esos fondos al presupuesto, los diputados superaron la inconstitucionalidad. La Sala de lo Constitucional había dado como fecha límite el último día de octubre. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres. Bueno, eso no es lo único que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa en su última sesión plenaria. También se aprobó un aval de $58.300.000 que se utilizará este órgano de Estado, una cifra igual a la del año pasado, pero la reestructuración interna se modificó y se destinaron 45 millones para remuneraciones, es decir, para sueldos. Y 2 millones para seguro médico, entre otros gastos. 10 diputados del Partido Arena votaron en contra porque argumentan que no conocían las asignaciones. Con la aprobación de estos fondos se estaría incumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde mandata a las instituciones públicas a tomar medidas de austeridad. A ver, ¿remuneraciones de qué? ¿En qué consiste que va a crecer este presupuesto? En salarios, $3.6 millones. Cualquier duda, cualquier reclamo que se haga, se hace a ese nivel, y ese es el procedimiento que por hoy establece el reglamento interior de la Asamblea. Si se cambia ese procedimiento, se puede hacer de nuevo, pero por hoy ese es el procedimiento que legalmente la Asamblea... Bueno, de hecho, la Federación de Cámaras de Comercio de la región centroamericana presentó el estudio técnico sobre la evolución de la situación fiscal en la región. Los exponentes puntualizaron algunos de los problemas a los que los empresarios se ven sometidos a causa de la manera en que se distribuyen los recursos que los gobiernos obtienen por medio de los impuestos. Bueno, detallaron que al hacer comparaciones con naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los empresarios centroamericanos pagan más impuestos y obtienen menos retribuciones, sobre todo al hablar de temas como, por ejemplo, seguridad y oportunidad de crecimiento. Lo curioso es que andamos más o menos en términos muy similares y sin embargo no recibimos en absoluto el tipo de servicios públicos que sí reciben en esos países. En El Salvador, por ejemplo, la carga tributaria es básicamente la misma de la OCDE, ¿verdad? 38,8%. Con estos datos lo que nos damos cuenta es que en realidad cuando nos dicen que pagamos pocos impuestos, ahí están los números, ¿verdad? Y son números que salen de datos del Banco Mundial. Estos no son datos que nos sacamos de la manga a ninguno de los colegas que están en la mesa, son datos del Banco Mundial. Es momento de hacer una breve pausa. Al volver te vamos a hacer un pequeño recuento de la cifra de homicidios y es que no da tregua. Claro que sí, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta madrugada una rastra con desperfectos mecánicos provocó un accidente. Por supuesto, esto ocurrió en el kilómetro 5,5 de la carretera troncal del norte, ocasionando un fuerte tráfico en esa zona. El cual colisionó contra un poste de tendido eléctrico, bloqueando los dos carriles de San Salvador hacia Popa y viceversa, y
obstaculizándolos de la misma manera con el hecho de no habiendo energía en toda la zona. Las autoridades de la Policía Nacional Civil, con la participación de la Embajada de México, entregaron reconocimientos a 4 agentes que viajaron recientemente con el grupo USAR después del terremoto. Bueno, dicho grupo, que también está conformado por cuerpos de socorro, durante 6 días estuvieron en la Ciudad de México y en el estado de Morelos realizando labores de rescate. El grupo salvadoreño fue el primero en llegar después de este terremoto que azotó y causó centenares de muertos. Mujeres integrantes de la Organización de Vendedores Independientes entregaron un reconocimiento al alcalde Nayib Bukele por apoyar y dignificar el rubro. Bueno, son más de 800 los miembros de la organización, en su mayoría mujeres, madres solteras. Ellas también esperan que con la remodelación de las plazas e infraestructura en el centro de San Salvador aumente el comercio y esto pues, beneficia a la economía familiar de cada vendedor. Por ser el único alcalde de la historia en la ciudad capital que ha tratado de forma digna a nuestro sector y en especial a las mujeres que nos ganamos el pan de cada día y sacamos adelante a nuestros hijos. Lleva el trabajo a su casa, lleva el fruto del trabajo a su casa, saca adelante a su familia y lo vemos en nuestro país y lo vemos en muchos hogares donde mujeres les toca ser padre y madre a la vez y les toca llevar el sustento a la familia y les toca cuidar a sus hijos y les toca cuidar su hogar y les toca sacar adelante a su familia muchas veces solas. Y hoy se inauguró el Taller Internacional de Salud Urbana con el objetivo de intercambiar experiencias entre los participantes expertos en el tema de países como Brasil, Cuba, Honduras, Guatemala, Paraguay, Haití, entre otros. La falta de trabajo en la agricultura y la inseguridad en la zona rural intensifica la migración de personas hacia la zona urbana del país. Se estima que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Actualmente es del 50% de la población mundial. Hay un desorden en el crecimiento urbanístico, por lo tanto, y hay mayor circulación en este contexto de población dentro de las ciudades. Alto índice de circulación de vehículos en las urbes, falta de aceras, sedentarismo, incapacidad de la población para poder movilizarse adecuadamente. O sea que en el contexto del desarrollo del urbanismo lleva aparejado otro conjunto de dificultades que habría que abordarlas integralmente para darle solución. Vamos a cambiar de tema y tal como se lo decíamos en la pausa comercial, los hechos de violencia continúan azotando acá en nuestro país. De hecho, pues se han conocido algunas cifras. Claro que sí, solo este miércoles 27 de septiembre las autoridades registraron 34 crímenes en los que fallecieron 32 civiles y 2 supuestos pandilleros. Bueno, según datos de las autoridades policiales, 3 de estos crímenes se registraron en San Salvador, uno en el centro de la capital, donde desde hace 10 días, recordemos, se realizó un despliegue militar denominado Fuerza de Tarea Vulcano. El periodista Raúl Hernández nos informa sobre las últimas declaraciones que ha dado el director de la Policía Nacional Civil con respecto a este repunte de homicidios. Por supuesto. Adelante, Raúl, cuéntanos qué ha dicho el director de la Policía. Así es, muy buenas tardes. Los hechos de violencia van al alza, así lo confirmaron las autoridades de la Policía Nacional Civil, y es que en la última semana, en al menos en 7 días, se han cometido 196 asesinatos a nivel nacional. Esta cifra incluso ya supera al mes de septiembre del año anterior. El director de la Policía Nacional Civil brindó estadísticas de los homicidios a nivel nacional. Este incremento que ha sucedido desde el jueves anterior, sí, la cantidad de homicidios durante el mes de septiembre es superior a septiembre del año pasado. A este momento hay 359 homicidios y el año pasado habían 307, es decir, hay 52 homicidios más en septiembre comparado con el 2016. Y es que las pandillas no solamente están atentando en contra de la sociedad civil, también hay planes en contra de funcionarios de gobierno. Así lo confirmaron las autoridades policiales, incluso un memorándum que se giró recientemente a tener precaución porque, de acuerdo a información de inteligencia, hay acercamientos entre las principales pandillas del país para en enero del próximo año atentar en contra de policías, militares, funcionarios, incluso diputados. El memorándum es cierto. Nuestra institución tiene por norma generar hacia las unidades implicadas en acciones de
contención, de combate o de prevención de delito, generar información que a través de inteligencia se obtiene. Esta información o estas informaciones, porque no es la primera vez que nosotros hacemos comunicaciones de este tipo hacia las diferentes unidades policiales, también está sujeta a evaluación y comprobación. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde se la estaremos ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Regreso hacia los estudios principales. Pase buenas tardes. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Bueno, de hecho, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dio un breve discurso en la que reaccionó ante una ola de violencia que se disparó en los últimos 7 días y que dejó más de 200 víctimas de homicidio en este periodo de tiempo. Aseguró que no van a retroceder en su misión por llevar paz a El Salvador. Mi gobierno tiene la férrea voluntad política de trabajar por la seguridad del país. Agradezco a todos los miembros de este Consejo su dedicación y compromiso para solucionar y alcanzar la seguridad ciudadana que necesita nuestra población. Nos motiva a comprobar que avanzamos en la estrategia de seguridad y que cada día construimos un país más seguro y en paz. Bueno, de hecho, la delincuencia es un tema que preocupa mucho y más si se tocan a los elementos de seguridad pública. Esta última semana se han visto ataques a elementos de la corporación policial, también de la Fuerza Armada, y bueno, hay agentes que siguen de pie, pero también es de dar a conocer el otro lado de la moneda, porque deben lidiar con amenazas y hasta el éxodo de sus familias. Veamos la nota que nos ha preparado Julio Guevara. Lo importante es que ustedes están a salvo y están lejos de todo peligro, gracias a Dios. Viendo fijamente la pantalla de su teléfono, un agente de la policía trata de brindar palabras motivadoras. Hace minuto y medio interrumpió su patrullaje para responder la videollamada de su esposa. Anhelaba escuchar su voz, anhelaba saber de ella y de su hijo de 2 años, que en este momento huyen de la delincuencia. Fueron amenazados y el policía no tuvo más camino que sacarlos del país antes que fuera demasiado tarde. En cuanto yo estoy cuidando a otras personas, a mi familia no hay quien la cuide. Entonces, viendo que no hay una salida mejorable y no hay un apoyo directo y que nos dé la seguridad de que ellos van a estar bien, no queda otra opción. Los días para este agente de la Unidad Táctico Operativa en un municipio de La Paz son duros. A cada momento mira al cielo, pidiendo que el Todopoderoso acompañe a su pequeña familia, que sin documentos viaja a Norteamérica buscando estar a salvo de grupos delincuenciales. Esta vez su esposa le contó que está cansada porque caminó varios kilómetros. Sin embargo, anoche logró dormir, pero está preocupada porque se quedó sin dinero y le confesó que su hijo llora con frecuencia y existe una razón. A cada instante sale de su boca la palabra papá. Pues igual, ahorita me acaba de decir, mami, tengo mucha hambre, me dice, dame cereal con leche. Pues la leche tuvimos que dejarla allá en el otro motel y solo el cereal me traje. Ir a conseguirle leche, ya tarde va a comer, pero... El agente relata que desde hace varios meses su familia literalmente vivía encarcelada. Por emergencia salieron algunas veces, pero el temor los acompañaba. Siempre la preparaba psicológicamente, le decía que cuando algún día saliéramos juntos, fuéramos los 3, que si ella miraba que alguien se me iba encima, se me acercaba unos 2 o 3 sujetos, que ella tenía que agarrar a nuestro hijo y correrse a donde sea, a donde ella viera, donde se podía buscar refugio, buscar ella protección para ella y para el bebé. La situación es preocupante para los hombres y mujeres que un día juraron servir y proteger ante todo, dice con voz desconsolada este policía tras cortar la llamada de su esposa. Y te digo que Dios no nos ha dejado solos en ningún momento, ni nos va a dejar, que todo va a estar bien y que ustedes van a estar bien y yo voy a estar bien. De nuevo, regresa a las calles a patrullar, pero con su corazón destrozado, porque irónicamente la delincuencia que busca combatir
Por el momento, lo tiene separado de los seres que tanto ama. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y el flagelo delincuencial, no solo para los agentes de la Policía Nacional Civil o para la Fuerza Armada, están dando datos relevantes o situaciones un poco preocupantes. Como lo veíamos en la nota, hay agentes que han decidido sacar a sus familias del país por temor y esto los ha dejado sin nada. Ellos tienen que vender sus pocas pertenencias para lograr reunir un poco de dinero para el viaje y en la mayoría de los casos también buscan préstamos. Pero existe otro punto que también preocupa. Algunos elementos han decidido renunciar a la corporación, según datos del Movimiento de Trabajadores de la PNC. Solo en lo transcurrido del año, cerca de 200 elementos se han quitado todos el uniforme para buscar nuevos rumbos con sus seres queridos. Y esto ha llevado a que muchos compañeros se arriesguen enviando a la esposa y a los hijos fuera del país, incluso de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Otros han buscado la vía del asilo, ¿verdad? Hay compañeros que se han asilado en otros países de Europa, por ejemplo, en Inglaterra, se han refugiado algunos policías, otros se han ido para Australia, siempre por la misma situación, ¿verdad? Lo que menos quiere el elemento policial es que su familia sufra. Y fíjese, Julio fue a consultar a un psicólogo y le dio varios datos, entre ellos que algunos agentes de la Policía Nacional Civil se han enfrascado mucho en el alcohol para tratar la manera de superar este miedo y esta situación. Claro, y bueno, esto también provoca violencia intrafamiliar y en el peor de los casos llegan al suicidio. Para el psicólogo Francisco Martínez, es urgente que los elementos encargados de la seguridad reciban atención. La muerte de un compañero, la pérdida de alguien, en el caso de un policía, no solo es perder a alguien con quien se tenía un vínculo en el ámbito laboral, sino es perder a alguien con el que se siente identificado uno en una situación que le puede tocar a uno. Por tanto, el nivel de ansiedad y el nivel de paranoia se dispara. Bueno, con esta lamentable información y bueno, estos datos también preocupantes, vamos a hacer pausa. Claro que sí, ya regresamos. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Bendiciones.